Bueno, buenas tardes a todos. En este segundo día, dentro de estas jornadas de Historia de la Iglesia en Andalucía, coordinadas por la Cátedra de Historia de la Iglesia en Andalucía, Beato Cardenal Espínola, presentamos a Isabel González Ferrín, jefa del área de archivos de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla, que pronunciará la conferencia Fondos documentales del Archivo de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla. Tengo el honor de hacer esta presentación teniendo en cuenta las cualidades intelectuales, espirituales y humanas que concurren en María Isabel, de lo cual doy fe, sobre todo tras estos últimos meses, en los que he estado inmerso en tareas investigadoras en el archivo del Arzobispado hispalense. Además de su gran capacidad investigadora, de María Isabel subrayamos su dedicación completa y su servicio a la Iglesia, especialmente a través del ámbito archivístico. Doy las gracias a mi buen amigo Manolo Martín Riego por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Como persona de gran profusión intelectual, a continuación nos hacemos eco de su brillante trayectoria. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla en el año 1988. Le fue concedida la beca del Ministerio de Educación y Ciencia para la formación del personal docente e investigador entre los años 1989 y 1992, siendo adscrita al área de Ciencias y Técnica Historiográfica de la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla. Participó en el quinto curso de archiveros del Instituto Andaluz de Administración Pública en el curso 1988-1989. Consiguió una estancia de investigación en el Archivo y Biblioteca Vaticana como becaria del Ministerio de Educación y Ciencia en el año 1991. Realizó los cursos de doctorado en el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, haciendo la presentación del trabajo de investigación en octubre del año 1990 sobre la Biblioteca de San Acacio, primera biblioteca pública de Sevilla, estudio bibliográfico del índice de 1749, lo que le llevó a la obtención del título de suficiencia investigadora. Desde el año 1992 adquiere contrato como titulado superior de archivos del Cabildo Catedral, desempeñando su trabajo en el Archivo de la Catedral de Sevilla y en el Archivo General del Arzobispado. Desde 1999 es jefa del área de archivos de la institución colombina. Es también miembro de los grupos de trabajo de la Asociación de Archiveros de la Iglesia, miembro de la Cátedra Beato Marcelo Espínola, miembro del proyecto Iglesia y Escritura en Castilla y Portugal, siglos XIII al XVII, del Ministerio de Economía y Competitividad de España por la Universidad de Sevilla desde el año 2014 hasta el año 2022. Entre sus publicaciones desde el año 2011 hasta el día de hoy, destacamos algunos artículos suyos, entre los que destacamos uno del año 2012 titulado El Archivo de la Capilla Real de Sevilla, en la Capilla Real, 19ª edición del Aula Hernán Ruiz, 2012, de la Catedral de Sevilla. Otro del 31 de mayo del año 2013, publicado en el número 66 de la revista Archisevilla Digital, con el título Día Internacional de los Archivos, el Archivo de la Capilla Real de Sevilla, y el otro del año 2014 bajo el título Los archivos de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla y la investigación local, con motivo de la mesa redonda Un acercamiento a los archivos como fuentes para la historia local, correspondiente a las actas del 9º Encuentro Provincial de Investigadores Locales. En el Anuario de Historia de la Iglesia en Andalucía de nuestra Facultad de Teología nos encontramos con algunos artículos. En el volumen quinto del año 2012 publica, junto a Nuria María Prados Torres, archivera del Arzobispado y de la Catedral de Sevilla, el Archivo de la Hermandad de San Pedro Advíncula. Tenemos también el tumbo C del Fondo Capitular del Archivo Catedral de Sevilla del año 2016, que encontramos en el volumen noveno. En el año 2017 vuelve a publicar, junto a Nuria María Prados Torres, un artículo bajo el título Documentando las obras de Bartolomé Esteban Murillo en el Archivo de la Catedral de Sevilla, que podemos encontrar en el volumen 10 de dicho anuario. También en el volumen 11 del año 2018 aparece su artículo Documentos de la segunda mitad del siglo XIII en los archivos de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla. Y finalmente señalamos otra publicación suya bajo el título Copia certificada de los privilegios de Toledo, 1363 al 1371 para el Cabildo de la Catedral de Sevilla del año 2020, que encontramos en el volumen 13 de nuestro anuario. Dentro de la sección de Patrimonio Documental y Bibliográfico de la revista Iglesia en Sevilla, indicamos también otros artículos. En el número 67 del año 2016
Se publica identificando y describiendo nuevos tesoros documentales, siglos XIII al XIX. En noviembre del año 2019 sale a la luz Dotación de misas de la Reina Isabel la Católica en la Catedral de Sevilla, y en esa misma revista aparece en enero del año 2020 su publicación, 2 dibujos del fondo documental de la Hermandad de las Doncellas, Archivo Catedral de Sevilla. Tenemos también otra publicación del año 2020, un mandato en papel de Alfonso X en el archivo de la Catedral de Sevilla, Iglesia y Escritura en Castilla, siglos XII al XVII, por la Universidad de Sevilla. Finalmente señalamos un documento pontificio de Gregorio IX de 1227 para la protección de la Orden de Predicadores en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, publicado en el volumen 31 de Isidorianum del año 2022, que fue difundido por la prensa por ser el más antiguo documento de la Iglesia de Sevilla encontrado en el Arzobispado. En cuanto a las ponencias y docencias impartidas desde el año 2011 hasta el día de hoy, destacamos los archivos de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla, correspondiente al Máster Universitario de Patrimonio Artístico Andaluz y su proyección iberoamericana de la Universidad de Sevilla en el año 2011. Reglamentos y normativas de acceso en los archivos de la Iglesia, estado de la cuestión y propuesta de regulación en la 7ª jornada de archiveros de la Iglesia de la Conferencia Episcopal y la Asociación de Archiveros de la Iglesia en el mes de mayo del año 2012. Junto a María Nuria Prados Torres, ofrece una ponencia titulada Principios archivísticos básicos para la conservación y gestión de los archivos de hermandades en la 4ª jornada sobre cuestiones jurídicas de hermandades del año 2013. Imparte otra ponencia bajo el título La administración de la fábrica, el procedimiento contable en la segunda mitad del siglo XVII en la Catedral de Sevilla, en las Jornadas Internacionales Iglesia y Escritura en el Reino de Castilla, siglos XIII al XVII, y que fue organizada por la Universidad de Sevilla los días 16 y 17 de mayo del año 2017. En junio del año 2018 expone su ponencia documentando obras de Murillo en la Catedral de Sevilla en la jornada Murillo documentado de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía con motivo del Día Internacional de los Archivos, siendo el lema del Consejo Internacional de Archivos, Archivos, Administración, Memoria y Patrimonio. El 31 de mayo del año 2019 nos encontramos con sus fondos que integran los archivos de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla en el Seminario sobre Patrimonio Documental y Bibliográfico de la Iglesia, organizado por el Programa Interuniversitario de Doctorado en Patrimonio que se imparte en las universidades de Huelva, Córdoba, Jaén y Extremadura y en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva. El 5 de noviembre de 2020 nos ofrece su aproximación general a los archivos eclesiásticos en el Seminario Permanente de Ciencias y Técnicas Historiográficas del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla. Y la más reciente es la Justicia Eclesiástica y los Archivos de la Iglesia, Archivos de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla, pronunciada en el ciclo de conferencias Los archivos en la era de la COVID-19, Andalucía y América, que se impartieron en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en el mes de marzo del año 2021. Es también autora de varias comunicaciones, entre las que destacamos el Tumbo C del Archivo de la Catedral de Sevilla, fondo capitular en la primera jornada Iglesia y Escritura, prácticas de elaboración, gestión y conservación, que fue organizada por la Iglesia y Escritura en el Reino de Castilla, siglos XIII al XVII, de la Universidad de Huelva, el 13 de noviembre del año 2015. Otra de sus comunicaciones es Fuentes para la historia de la Escritura en los archivos de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla, en la segunda jornada de Iglesia y Escritura, prácticas de elaboración, gestión y conservación, y que fue organizada por la Iglesia y Escritura en el Reino de Castilla, siglos XIII al XVII, de la Universidad de Granada durante los días 2 y 3 de junio del 2016. Y tenemos también copia certificada de los privilegios de Toledo, 1371, para el Cabildo de la Catedral de Sevilla en la primera jornada de Iglesia y Escritura en el occidente peninsular, Castilla y Portugal, siglos XII al XVII, celebradas en la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto los días 14 y 15 de noviembre del año 2019. Isabel participó en varias mesas redondas, una con motivo de la novena jornada técnica de archivos organizadas por la Conferencia Episcopal y la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, sobre archivos administrativos de la Curia, llegando a exponer los trabajos desarrollados por el Grupo de Trabajo de Archiveros de la Iglesia,
relativos a los archivos administrativos y la gestión documental en los días 2 y 3 de abril del año 2014. Otra fue organizada por la Diputación Provincial y la Asociación de Investigadores y Cronistas Locales sobre investigación local. Y finalmente destacamos su intervención en la mesa redonda bajo el título Los archivos de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla, plan de descripción archivística durante las jornadas técnicas de archiveros de la Iglesia para difundir y compartir información, organizada por la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española y que tuvo lugar en Madrid entre los días 19 y 20 de mayo del año 2022. Ejerció la docencia en el curso de formación continua Paleografía y Diplomática de los siglos XIII al XVIII, organizado por la Universidad de Sevilla. Fueron 8 horas de docencia dedicadas a impartir clases sobre lectura y análisis de tipologías documentales eclesiásticas, archivos de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla en el año 2011. Y de una conferencia titulada El archivo de la Capilla Real de Sevilla en las jornadas organizadas por el Aula Hernán Ruiz en octubre de 2012 en la Catedral de Sevilla. Para terminar esta presentación, no podemos pasar por alto algunas actividades más desarrolladas por María Isabel, entre las que matizamos. En primer lugar, su tarea en la selección de documentos y atención a visitas culturales de grupos, previa cita en la sede de los archivos y en la selección y elaboración de fichas para las exposiciones con motivo del Día Internacional del Archivo. También su trabajo de elaboración de fichas técnicas de documentos para exposiciones y, finalmente, su labor de organización y de participación como miembro de grupos de trabajo de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, en la reunión anual celebrada en Sevilla, donde se pusieron en común los trabajos hechos por los grupos en sus diferentes modalidades y fijándose el desarrollo de los mismos para el siguiente año. Sin más, damos la palabra a María Isabel González Ferrín, que nos disertará sobre su conferencia Fondos documentales del Archivo de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la extensa presentación, que lo que demuestra es los años. Muchas gracias. Pero bueno, en primer lugar quiero dar las gracias también, además de esa presentación tan extensa y que sé que además que lo ha hecho con mucho cariño, que te lo agradezco muchísimo, a la cátedra Beato Marcelo Espínola, en la persona de don Manuel Martín Riego, que fue quien me invitó a esta nueva ponencia, a todos los presentes que estáis aquí y a los que puedan estar conectados por internet por el interés en venir a esta presentación. Y por supuesto, pues si hay una cosa en general que yo puedo decir después de todo eso que de mi currículum, a qué dedico mis horas de trabajo, pues básicamente los dedico a estar con Nuria Prados describiendo documentos. Las dos describiendo documentos y atendiendo investigadores. Esa es nuestra tarea continua y habitual en estos archivos, que como bueno ahora vamos a ir viendo, pues tiene tal volumen de investigación que nos conduce a estar muy pendientes de cuáles son las líneas de investigación más solicitadas en determinadas fechas, que va variando porque nosotras mismas lo vamos diciendo, y ahora la tendencia es a investigar por esta línea, la tendencia es por allí, y en muchas ocasiones esa misma información que recibimos de las diferentes tendencias que van por los departamentos de la universidad y mandan a alumnos a investigar, nos condiciona también para profundizar en unas descripciones concretas de documentos o en otros. Y aparcamos muchas veces una cosa que estamos haciendo porque decimos, venga, vamos a volcar nuestro trabajo en esta línea porque ahora mismo es lo que más nos están requiriendo. Bueno, para comenzar mi ponencia, siempre que hablo de archivos de la Iglesia, señalo que los archivos de la Iglesia son muy variados, y responden siempre pues a una diferencia, a diferentes tipologías en función de unas categorías. Básicamente, pues en cuanto al ámbito institucional, pues tenemos archivos diocesanos, archivos capitulares, archivos parroquiales, de conventos, de hermandades, etcétera. En cuanto al ámbito geográfico, en concreto, en este caso nos vamos a dedicar al archivo del Arzobispado y de la Catedral en la diócesis de Sevilla,
pero poniendo de manifiesto el hecho de que la diócesis de Sevilla territorialmente, lo que es la archidiócesis actual, en la documentación que vamos a ir viendo, pues correspondía al antiguo reino de Sevilla, con incluso obispados dependientes, como era el caso, por ejemplo, de Canarias, que depende de la provincia eclesiástica. Y en cuanto a lo que en terminología archivística se llaman las edades de los documentos, que es una clasificación que está ahora un poquito en entredicho, pero bueno, nosotros nos dedicamos básicamente a archivos históricos, que son todos aquellos documentos que tienen más de 40 años, ¿vale? Porque la legislación en cuanto a patrimonio, pues así está determinado. Para empezar, lógicamente, esto es una imagen, todos lo conocen, de la puerta del archivo, de los archivos históricos de la Catedral y del Arzobispado dentro del Palacio Arzobispal. Ayer lo presentó Nuria Casquete Casquete de Prado en su presentación, pero yo quiero señalar un poco el sitio en el que estamos. Nos encontramos ubicados en el segundo patio del Palacio Arzobispal, en la crujía de la izquierda. Aquí se ve la sombra de la Giralda, por eso esta foto me gusta tanto, porque sitúa muy bien la localización. Como les indicaba, esa zona del Palacio Arzobispal en la que están ahora mismo los dos archivos fue rehabilitada desde el año 2002 al 2006 por un convenio que se firmó entre el Cabildo de la Catedral y la entonces Caja Madrid. Y eso hizo que, por un lado, el Palacio Arzobispal en sí, el arzobispado, nos cediera una amplia zona de la primera crujía, que es donde está esta sala de investigación para 24 puestos, y también la zona de trabajo nuestra y la zona de acceso. Todo eso, antes del 2002, no pertenecía al archivo y todo era en la zona interna de crujías. En la segunda crujía del patio tenemos todo lo que son los depósitos, que se ubican en muebles compactos, la documentación, y en total hay 5 kilómetros de documentación contando los dos archivos, el de la Catedral y del Arzobispado. Hay varias salas, esta es la sala principal, pero contamos con distintas salas, por eso tenemos un mapa de los depósitos para facilitar la búsqueda a nuestros dos compañeros, Antonio Lozano y Manolo Zambrano, que son los auxiliares en sala. Y tenemos un semisótano en el que están ubicados 1.200 metros lineales, todo documentación del archivo del Arzobispado, esta primera planta o planta baja, que es también del Arzobispado, y la planta alta, que es del archivo de la Catedral. El archivo de la Catedral, como luego veremos, se trasladó lo trasladamos al Palacio Arzobispal en el 2006, y ya desde enero del 2007 se abrió la sala de investigación en estas nuevas instalaciones. Aprovechamos precisamente esas mudanzas que hicimos, que fue complejo porque se hizo la obra estando la documentación allí, entonces las tuvimos que estar trasladando a depósitos provisionales, con lo cual movimos la documentación en varias ocasiones, pero aprovechamos para ponerle una asignatura continua, algo que muchísimos investigadores odian, pero que para nosotros es fundamental, porque al tener tantos fondos documentales que ahora veremos en los dos archivos, y contar, se le ha ido poniendo el número 1 a cada caja de cada una de las series. En estos archivos tenemos más de 70 series documentales, con lo cual con el número 1 o el número 20 nos encontramos hasta 70 cajas iguales. Entonces fue necesario poner un número continuo a cada uno de los fondos y aprovechamos ese momento para ponerlo e informatizar. Desde entonces tenemos tablas de equivalencia para todas las asignaturas antiguas. Y luego contamos, como ya lo enseñó ayer Nuria Casquete de Prado, con una zona de visitas culturales que, en función de la visita que venga del grupo, pues así seleccionamos los documentos y los situamos en estos expositores. Me imagino que ya todos ustedes habrán venido por allí de visita en alguna ocasión. Bien, una cosa muy importante para la terminología actual archivística es que realmente el sitio en el que estamos, el archivo de la Catedral y del Arzobispado, es un centro de archivos, porque son dos archivos que pertenecen a dos instituciones, aunque sea la Iglesia es una, pero dentro de la Iglesia tienen una personalidad jurídica propia, que es por un lado el Arzobispado y por otro la Catedral. En cada uno de estos archivos, a lo largo de los siglos, se han ido depositando, anexando o cediendo otros fondos.
Entonces, lo primero que quiero es explicar qué consiste en qué significa fondo documental. Pues fondo documental es el conjunto, como ven aquí, de todos los documentos producidos, tanto emitidos como recibidos por un agente o institución en el ejercicio de sus funciones. Por ese motivo, en el Archivo General del Arzobispado tenemos un fondo fundamental y principal que es vertebrador de los demás, que es el fondo arzobispal, que es el generado por el obispo, en este caso arzobispo, en el desempeño de sus funciones de pastoral, como vicario y como en su gobierno y como administrador de la curia. Pero luego tenemos otra serie de fondos, como son la Colegiata del Salvador, la Parroquia del Divino Salvador, la Universidad de Beneficiados, el Hospital de San Bernardo, todo esto que veis. En total tenemos 12 fondos más este número 13, que son fondos sacramentales de los hospitales de Sevilla, que solamente tenemos lo que son los libros sacramentales de esos fondos. En el caso del archivo de la Catedral de Sevilla, pues sucede lo mismo. Tenemos un fondo fundamental, que es el fondo capitular, con el subfondo Capilla de Música, que era la documentación generada por el maestro de capilla. Luego la documentación del fondo Junta de Obras, el fondo Capilla Real, fondo Hermandad de las Doncellas, fondo Hermandad de la Granada y el fondo de la antigua parroquia de San Roque. Todas ellas son instituciones que bien siguen siendo vigentes y tienen vida como institución, y han decidido, por diferentes motivos, depositar toda la documentación histórica en estas instalaciones, o bien han dejado ya de existir como instituciones y toda su documentación se encuentra ya depositada en el archivo. En unos casos tenemos la fecha exacta en la que se depositaron, en otros intuimos más o menos en qué fecha se depositaron, y en otros que siguen teniendo vigencia administrativa hoy, nos siguen haciendo transferencias periódicas de más documentación al archivo en el momento en el que ya pasan a tener por su edad pues el carácter de documentos históricos. Una cosa fundamental es que todos estos fondos, que son de instituciones eclesiásticas, hablo del gremio de plateros, que pertenecía a la Hermandad de Plateros, son unas instituciones en las que se conjuga y complementa la función pastoral de los documentos con su valor informativo, con el valor probatorio y justificativo de derechos para las instituciones generadoras y con el valor histórico de los mismos, siendo parte primordial del patrimonio documental andaluz y español. Esto es, digamos, la seña de identidad que diferencia a un archivo de una biblioteca, porque en archivo los documentos que están no se han generado con una intencionalidad, como es en el caso de una biblioteca, vamos a hacer un códice con estas características y esto, sino que la documentación se ha generado en el archivo como desarrollo de unas funciones de las personas encargadas de esa institución, y son, digamos, los comprobantes, custodian todo lo que es los comprobantes de los derechos y privilegios de esa institución. Es decir, nosotros muchas veces ha salido en prensa, el documento que justifique la propiedad de no sé cuánto, eso hay que buscarlo en el archivo, porque es donde se puede localizar, ¿vale? Todo lo que sean privilegios, de ahí que iremos viendo ahora cómo desde que se establece el Cabildo de la Catedral, lo establece Fernando III en 1248, todos esos bienes patrimoniales se han custodiado en su fondo documental. Pero hay una cosa muy importante, y es que no podrá valorarse, conservarse y difundirse apropiadamente un fondo documental si no se conoce su contenido y su procedencia institucional y las funciones que dieron lugar a su creación y utilización. Es decir, si no está descrito, si no tenemos los documentos descritos, poco vamos a difundir, poco vamos a digitalizar, porque mucha gente dice, uy, esto se digitaliza. No, si los documentos no están descritos, es como si tú vas haciendo fotocopia y lo vas guardando en otra caja, pero tú no sabes qué tienes. Tú primero tienes que saber qué tienes, tienen que estar descritos por una serie de características, y de esa manera se podrá pasar a la siguiente fase de difusión, de conservación, etcétera. De ahí ese gran interés por el acceso y la recuperación de la información contenida en los documentos de archivo, que se consigue gracias a esa descripción documental. Por ejemplo, lo que hablaban ayer y preguntaban, ese documento de 1227 lleva en el archivo como mínimo desde finales del siglo XIX. Gracias a la descripción que se ha hecho ahora, se ha podido determinar la fecha exacta y se ha podido difundir su contenido y se ha podido investigar. Entonces, es fundamental tener los documentos descritos. Bien,
Pero esa descripción no se debe de hacer de cualquier manera, sino que hoy día, a estas alturas en las que estamos del siglo XXI, existen unas normas de descripción. Esas normas de descripción pues partieron del Consejo Internacional de Archivos, después en cada país se hicieron digamos, sus estudios y su aclaración y su perfil, y que en el caso de España pues es la NEDA, pero se han hecho distintas normas de descripción internacionales para autoridades, para funciones, etcétera, pero para lo que corresponde a los fondos documentales, lo que existe ahora mismo es la ISAT-G. Se está ahora mismo en un proyecto, pero en un proyecto desde el Consejo Internacional de Archivos y desde los distintos países, en todos los archivos civiles y eclesiásticos, etcétera, de reunir todas las normas de descripción para hacer más fácil todas las labores de archivo. Pero en esa estamos, ahí se está, ¿vale? Se está trabajando en el RIM, que es la reunión de todas estas normas. Nosotros la aplicación de las normas de descripción las empezamos a hacer, las normas de descripción realmente se aprobaron en el año 2000, o sea, empezaron a hacer borradores bastante antes, por el 96 ya existían borradores, en el 2000 ya se aprobaron y nosotros las empezamos a aplicar, pero con una base de datos que no nos permitía la descripción multinivel que exige la descripción por las normas. Entonces, hasta el año 2013-2014, que empezamos a trabajar con un programa que se llama Albalá, pues no aplicamos realmente las normas ISAT. Este programa Albalá es de una empresa que se llama Vara y tiene la novedad desde el año 21 que tiene acceso online desde casa a la base de datos. A través de la página web de Institución Colombina se accede tanto a las bases de datos de bibliotecas como a las de archivo. La base de datos de archivos le puso Nuria, mi compañera, se le ocurrió el nombre muy acertado de ponerle base de datos el nombre Arcas, que viene de Archivos de la Catedral y Arzobispado de Sevilla y que es muy singular, puesto que la documentación medieval sabemos que se guardaba en las arcas del Sagrario, con lo cual nunca más ha apropiado el nombre para la base de datos. Esto, para los que no estén familiarizados con la base, pues cuando se accede a ello, pues esta es la primera parte en la que aparecen los dos archivos y en concreto pues el fondo capitular y empezar a la descripción en los distintos niveles. Los fondos que integran el archivo de la catedral hemos dicho que es el fondo capitular, como hemos ido hablando. Lógicamente el fondo capitular es el vertebrador, pero todos los otros fondos también dependen de instituciones que se han ido generando en torno a la catedral. Por ejemplo, el Fondo Capilla Real. El Fondo Capilla Real es el generado por los capellanes reales, siempre ha estado en la Capilla Real hasta que en 1998 los capellanes reales pasaron a integrarse en el Cabildo de la Catedral y la documentación pues fuimos a recogerla y nos la llevamos al archivo de la catedral. Siempre una cosa fundamental en todo centro de archivos es mantener el principio de procedencia de cada uno de los fondos. No podemos nunca mezclar la documentación de un fondo con otro, que es algo que en las tareas de descripción nuestras nos vamos dando cuenta que a lo largo del último siglo XX pues se han mezclado documentación y nosotros estamos tratando de diferenciar, porque se ha mezclado a lo mejor documentación de la colegiata con documentación del propio arzobispado y nos damos cuenta que no, que son de otros fondos, entonces las vamos clasificando donde corresponde. Bien, el fondo capitular, que vamos a empezar a hablar de él, pues es el generado por el Cabildo de la Catedral en el ejercicio de sus funciones desde que en 1248 Fernando III, una vez terminadas todas sus conquistas bélicas, pues llega a la ciudad de Sevilla, recupera aquí la sede arzobispal y establece el cabildo en la mezquita almohade más grande que había en Sevilla y la consagra como catedral. Esta es la descripción que se recoge sobre el cabildo, lo que es el cabildo de la catedral, en los estatutos aprobados en el 2001. Es el colegio de sacerdotes erigido por la sede apostólica, al que corresponde celebrar diariamente las funciones litúrgicas con mayor solemnidad de dicha iglesia. Le compete además cumplir aquellos oficios que el derecho o el arzobispo de Sevilla le encomiende, siendo una corporación colegial con personalidad jurídica pública de la iglesia y con personalidad jurídica civil de acuerdo con la legislación vigente. En el momento en el que Fernando III establece el cabildo de la catedral
en la mezquita Almohade, pues empiezan a reunirse documentos. Los primeros documentos que se reúnen son los propios emanados por el Fernando III. Entonces, el documento original más antiguo que tenemos en el fondo capitular es una carta plomada en la que Fernando III le da a don Redondo las casas arzobispales. Como documento original más antiguo emanado por la Cancillería Pontificia, pues tenemos esta bula que ven aquí en medio, que es una bula de Inocencio IV, en el que se dirige al electo arzobispo de Sevilla, que en ese caso era el infante don Felipe, hijo de Fernando III, y le da unas indulgencias de 1 año y 40 días para aquellos que vayan a visitar la catedral, confiesen y hagan su penitencia en la catedral, y 40 días si solamente la visitan. Este, como digo, es el documento emanado pontificio original más antiguo del fondo capitular. Si ven, este documento es del año 1251. Desde el año 1248 al 51 pasan casi 3 años desde el establecimiento del Cabildo hasta que se conserva, hasta los primeros documentos conservados. Esto en cuanto a documentación original. Desde el primer momento, tanto Fernando III como Alfonso X están en el origen de los privilegios y dotaciones de la Iglesia, porque tanto Fernando III, en el momento de que otorga los primeros privilegios, que es en marzo de 1252, que le otorga al Cabildo de la Catedral el diezmo del almojarifazgo de la ciudad de Sevilla y de todas las ciudades por conquistar, empieza a dotar tanto él como sus sucesores de distintos bienes. Fundamentalmente, y con una gran diversidad, es Alfonso X quien dota de forma más profusa al Cabildo de la Catedral. No solo dota de forma directa, sino también indirecta, porque en el repartimiento y en distintas dotaciones lo que hace es que otorga privilegios y bienes a miembros del Cabildo, que después esos bienes van a revertir en el propio Cabildo. Junto a esos bienes dotados por la corona castellana, también hay mucha documentación de los bienes dotados por particulares, y eso hace que sea muy rica la documentación de todo lo que se refiere a los escribanos públicos o notarios públicos desde el siglo XIII en el archivo de la catedral, fondo capitular, porque todo lo que se refiere a dotaciones de capellanías, de enterramientos, de capillas, etcétera, de misas, de aniversarios de particulares que desean tener un aniversario, por ejemplo, en cualquiera de las capillas de la catedral, eso genera una documentación ante un notario público y a unos acuerdos entre particulares, y esos documentos, junto con la dotación, pues se conservan en el archivo. Les he sacado aquí como ejemplo, porque es imposible al hablar de todos los fondos entrar en tantísima documentación como hay, que ya les digo que son 5 kilómetros, solamente de documentación medieval hay más de 4.000 documentos, con lo cual se puede hacer una idea, pero les he sacado un ejemplo de un privilegio rodado, en este caso es de Sancho IV, de una dotación a la Iglesia. Luego les he sacado la bula de Inocencio IV más antigua del año 1251, y este pequeño que ven aquí es otro documento que, gracias a la descripción, pues nos dimos cuenta, es el documento en papel más antiguo que existe en los fondos de los archivos de la catedral y del arzobispado, que es un mandato de Alfonso X de 1278, que se encontraba sin describir y lo localizamos en el año 2015. Es un documento en papel y, como característica, pues en vez de tener los sellos de plomo que tendrían los documentos de pergamino de forma pendiente, pues el sello de cera estaba aplacado al dorso, y se ve aquí en el documento los restos de la cera en el anverso del documento. Y después, lógicamente, la documentación de archivo no es tan, digamos, vistosa, digamos, como la que hay en biblioteca, pero sí tenemos algunos documentos, como en este caso, por ejemplo, este documento que es de los Reyes Católicos, en los que se ilumina la inicial. Aquí ven una inicial decorada, una E, y esto es una dotación de los Reyes Católicos del año 1500, y ahí lo que aparece es Gibraltar, y veis que en el detalle de la miniatura pues aparecen hasta los barcos en el mar. Esta documentación se conserva hoy en lo que se conoce
como la sección Fondo Histórico General, que es un nombre de sección que le puso don Pedro Rubio a toda la documentación medieval y a una sección que luego explicaremos su sentido, ¿vale? Todos los documentos, como le indicaba, se va describiendo en la base de datos Albalá, en la base de datos Arcas, y se va describiendo por niveles. Aquí ven el archivo que aparece en la... No tengo un punzón, ¿no?, para señalar. Aquí, gracias. Ven los dos archivos. Cuando tú picas en el archivo general de la catedral, en el archivo catedral de Sevilla, pues se abre, por ejemplo, el fondo capitular, y una vez que se abre el fondo capitular, pues ya van apareciendo las secciones, y dentro de las secciones las series. Todo eso son niveles lógicos, niveles que nosotros, al entender la documentación, hemos considerado que debían de establecerse. En realidad no lo hemos hecho nosotros, esto lleva hecho desde hace mucho tiempo, como luego explicaremos. Pero una vez que se baja en la descripción a los niveles físicos, pues ya encontramos la caja, el expediente y el documento. Aquí, pues, por ejemplo, una carta partida por ABC, en la que don Ramón de Arzobispo de Sevilla y el Cabildo dan a Ramón Oriel y a su mujer doña María una mezquita en el Arenal. Bueno, este es de 1266. Aquí vamos siguiendo las distintas áreas de la ISAP y se van rellenando los campos en función del documento. Aunque sea un poco denso, les quería mostrar lo que es el cuadro de clasificación del fondo capitular. Este cuadro de clasificación lo determinó don Pedro Rubio, que fue el anterior canónigo archivero que falleció en el 2016. Él estableció las secciones y series y, lógicamente, nosotros vamos siguiendo esa misma clasificación. Pues secretaría, mesa capitular, liturgia, fábrica, que ahora iremos entrando un poquito en detalle porque es el fondo fundamental y vamos a ir viendo. Muy importante un detalle es que nosotros aquí en todos los cuadros de clasificación que ponemos en la sala para consulta de investigadores ponemos por un lado la documentación que está depositada en el centro con una fecha de extremas y luego la documentación de acceso libre que tienen posibilidad los investigadores de consulta en la sala. Es importante determinar esto porque, claro, nosotros, y una cosa importante es que al tener tantísima consulta en sala, que realmente en el año 2022 la consulta presencial en sala ha supuesto más de 5.700 peticiones, de esas es solamente de la documentación que se tiene acceso libre, esas 5.700 sin contar todos los índices de expedientes de matrimonios. Además de esa consulta, nosotros tenemos muchas peticiones de documentación de acceso restringido que las buscamos nosotras y las gestionamos nosotras, y también, al ser un archivo de instituciones que están vivas, unos fondos documentales, también damos un servicio a esas propias instituciones, con lo cual buscamos documentación para el propio arzobispado o para el propio Cabildo Catedral. Igualmente tenemos muchísimas consultas a través de email, de consultas de referencia para lo que nosotros llamamos el servicio de referencia, que es todas las orientaciones que nosotros damos a los investigadores para que puedan conocer los fondos y poder investigar más fácilmente. Y nada más que esas consultas no presenciales a través de email, en este año 2022 han sido 350. Si nosotros sumamos todas las peticiones que ha habido, pues llegamos a 6.200 peticiones solamente en el año 2022. Con lo cual, por eso decía al principio que nosotros describimos documentos y atendemos investigadores. Ese es nuestro trabajo diario. Bien, una de las secciones fundamentales del archivo de la catedral, del fondo capitular, es la de medios de información. Todas las descripciones que nosotros hacemos hoy día son deudoras de las que han ido haciendo a lo largo de los siglos todas las personas, todos los canónigos y oficiales de los archivos del arzobispado, nosotros del catedral y del arzobispado también. El lema sobre hombros de gigantes me parece clave para describir ese trabajo, porque nosotros nos subimos, digamos, adoptamos los trabajos ya hechos a lo largo de los siglos y sobre eso vamos avanzando y vamos introduciendo pues las nuevas tecnologías, las nuevas descripciones, los nuevos conceptos, pero muchas veces lo que tenemos es que partir de lo que nos describieron los archiveros del siglo XVII para tener conocimiento y entender de qué va un documento en concreto o una serie. En este caso, por ejemplo,
Estos documentos son unas copias que se mandaron a hacer en el año 1360, que son precisamente las que trabajo en ese artículo, en 1363. Se mandaron a hacer unas copias de unos privilegios que no existían en la Catedral de Sevilla y que interesaban en esos momentos al Cabildo de la Catedral, y fueron a Toledo unos canónigos, hicieron copias de los documentos y se llevaron las copias para el archivo. Curiosamente, en Toledo hicieron las copias de los documentos ante notarios públicos en papel, pero sin embargo luego en Sevilla se hicieron copias en pergamino por si acaso el papel no daba la perdurabilidad suficiente y tenía el problema de que pudieran desaparecer. Pero en el reverso de esos documentos, un miembro del Cabildo, ya a principios del siglo XV, hizo un registro de los documentos que estaban ahí copiados. Con lo cual es muy curioso, porque primeramente hay un traslado de otro traslado de un privilegio de la Iglesia de Toledo y tal. Aquí les he copiado esta parte, les he transcrito esto que dice, estos 7 traslados, este párrafo, porque es muy interesante, vamos a nosotros, claro, en nuestro mundo. Estos 7 traslados de que aquí hace mención de los privilegios de la Iglesia de Toledo, fallarás en el cajón del arquibanco donde están los privilegios, y gracias que hicieron los reyes a la Iglesia de Sevilla. Y todos los dichos traslados están en un cuaderno de papel que fueron sacados por autoridad de un juez en la ciudad de Toledo. Esa descripción para nosotros es fundamental, ya nos está explicando por qué motivo tenemos unos en papel y otros en pergamino, y exactamente nos está describiendo en dónde están, en el arquibanco, dónde están los privilegios y gracias. Esta letra de este miembro del Cabildo ya está identificada, la identificó un profesor de la universidad, Diego Belmonte, y corresponde a Diego Martínez, que Diego Martínez es el que hace el libro blanco de la catedral, la parte medieval del libro blanco de la catedral, que concluye en 1411. Con lo cual, estas anotaciones y estos registros eran fundamental en un momento en el que la catedral ha decidido hacer la obra de convertir la antigua mezquita almohade en una catedral gótica, y necesita, fundamental para ellos, conocer con qué privilegio, con qué dotaciones económicas contaban para emprender esa obra, con qué recursos, con qué, si tenían el excusado, que fue fundamental, todo lo que suponía para ellos el aporte económico, gracias a esos privilegios. Bueno, pues esta es una demostración de cómo fueron controlando esos documentos, y muchos de ellos luego los recogen, todo lo que son dotaciones de iglesia los recoge este Diego Martínez en el libro blanco. Bien. Esto no avanza. Ahora. Bien, de esa... se ha ido muy para atrás. No. Yo quiero anterior. No, que me está yendo para... No, es que no sé ahora. No. Bueno, vamos a ver si avanza ahora. Bueno, en esa sección de medios de información, ya en torno a 1452 existen unos libretes que se conocen por el tipo de encuadernación que tienen, los libretes leonados, que son 5 libros en los que, pequeños, en los que se clasifican los documentos antes de regestarlos. ¿Vale? Esto es interesantísimo porque ya está dando una clasificación a los documentos desde el siglo mediados del siglo XV. En unos regestan los documentos que eran concesiones de la Cancillería Real, en otros las concesiones de la Cancillería Pontificia, en otros los enterramientos de particulares, etcétera. Igualmente interesantes son los inventarios que hizo, bueno, también en el siglo XVI, todas las determinaciones del cardenal Manrique para la organización de los archivos de la diócesis. Pero luego ya a finales del siglo XVI, la organización que hizo don Juan de Loaiza, que fue bibliotecario y archivero, ayer Nuria Casquete nos expuso la parte de Loaiza como bibliotecario, como archivero él describió 60 cajones de documentos. Esos 60 cajones de documentos son los que hoy día corresponden a la sección Fondo Histórico General, a la que don Pedro llamó Fondo Histórico General. Pero esa sección es toda la documentación del fondo capitular que correspondía a todos los privilegios y dotaciones, a toda la parte, digamos, jurídica que suponían unos beneficios y unas propiedades para el Cabildo de la Catedral. Se quedaba al margen
toda la parte, digamos, de la gestión continua del Cabildo de la Catedral, que podía abarcar desde la fábrica, la mesa capitular, la contaduría, incluso los libros de actas de Cabildo. Todo eso quedaba fuera de este inventario de los señores canónigos que hizo don Juan de Loayza en esos 60 cajones, que la documentación sigue teniendo sus signaturas de Juan de Loayza. Ya desde un artículo que publicó la profesora Carmen del Camino, ella señalaba cómo desde el siglo XV se sabe perfectamente que el archivo de la catedral, en el fondo capitular, todo lo que eran esos privilegios y esas dotaciones que suponían unas concesiones y un patrimonio, digamos, pues todo eso se conservaba en lo que eran las arcas del sagrario, que conocemos incluso dónde estaban y cómo estaban distribuidas. Pero el resto de documentación, que muchos profesores de universidad nos dicen, sí, pero es que eso no era el archivo. No, claro que era el archivo. Lo único que pasa es que todo lo que era contaduría, todo lo que era fábrica, estaba siendo documentación utilizada en el siglo XVI y en el siglo XVII, cuando está haciendo Loayza el inventario de sus documentos, y continúa estando en contaduría. Y prueba de ello es este inventario, que también está en esa sección de medios de información, que aquí ven a Juan Onofre Bernal, alcalde y portero de esta contaduría mayor, que en 1725 está haciendo inventario de toda la documentación de contaduría, que nada más y nada menos que son los libros ya en esta contaduría, 4.175 mayores y menores y 724 legajos. Hoy día toda la documentación, sea del siglo que sea, está descrita y está clasificada según el cuadro de clasificación que hizo don Pedro Rubio. Igualmente, en el siglo XVII y en el siglo XVIII se hicieron índices de los libros de actas de Cabildo. Eso nosotros, a todo investigador que llega con un tema, le aconsejamos que vea esos índices. Como ven aquí, este es el quinto, que este quinto tomo lo que hace es que abarca entero desde 1700 a 1750. Y lo llamativo es que, lógicamente, esto responde también a una intencionalidad de la Iglesia, que es, como, bueno, no sé si conocen, la Constitución Máxima Vigilantia de Benedicto XIII de 1724, en el que da las pautas de cómo deben organizarse los archivos y establece la necesidad de hacer índices e inventarios y el control de la documentación. Eso se observa facilísimamente en los fondos documentales nuestros. Tanto en el fondo capitular como en el fondo arzobispal como en el de Capilla Real se ve la influencia de esas constituciones a la hora de hacer la descripción de los documentos. Después les he sacado algunos ejemplos del libro de actas de Cabildo. El libro más antiguo, en formato libro, es de 1478, y ahí se van tomando nota de todos los acuerdos del Cabildo, y es una serie documental que llega hasta hoy, que esa es la clave fundamental de las series, que perduran en los siglos, a lo largo de los siglos, y eso es fundamental. Luego, por ejemplo, un libro de entradas de prebendados, porque muchas personas vienen al archivo a buscar a un canónigo y se creen que todos tienen los expedientes de limpieza de sangre en el archivo, pero no, los expedientes de limpieza de sangre son de los que empiezan siendo canónigos racioneros o medio racioneros en Sevilla, pero hay otros muchos que vienen de otra diócesis, que solamente los podemos tratar de localizar a través de los libros de entrada de prebendados, que son desde 1517 hasta hoy. O sea, hoy seguimos teniendo apuntados pues todos los miembros del Cabildo, con las distintas organizaciones que ha ido teniendo a lo largo de los siglos, porque no es lo mismo el Cabildo del siglo XVI que el Cabildo tras los procesos desamortizadores y el Concordato de 1851, que el Cabildo hoy, ¿vale? Este es una hoja del pergamino del libro blanco del que hablábamos de Diego Martínez, en el que se recogen todas las dotaciones del Cabildo. Él la termina en 1411, pero luego se siguen incorporando, y en concreto este, que es muy conocido, es una inicial decorada de una dotación de Isabel la Católica, para conmemorar la batalla de Toro, que hace una dotación en la catedral de una serie de misas, y en la parte del libro en la que está esa dotación, pues se decoró con esta inicial, en la que aparece la Virgen a los pies la reina arrodillada a los pies de la Virgen con el niño. Y bueno, una cosa llamativa, pues lógicamente, esto es 1477, en el escudo de los Reyes Católicos pues todavía no está la granada. Luego, pues otros libros de interés de la sección de mesa capitular, pues es el libro de heredades del Cabildo, que también es de finales del siglo XIV, y lo que te está poniendo de manifiesto es ese interés del Cabildo en ese momento por tener controlado todas sus propiedades. Aquí se nombran ya unos agrimensores que van por los distintos
territorios y términos propiedad del Cabildo para ver cómo está, cómo son exactamente de tamaño, qué están diezmando, etcétera, para todo eso tener en control y saber con qué cuentan a la hora de empezar su obra. Y después les he sacado aquí el tumbo A de la catedral, que es muy significativo porque si les comentaba que el documento original más antiguo del archivo fondo capitular es de 1251, como documento copiado el más antiguo es del año 1086, porque también sabemos que en 1285 se llevó a una concordia entre don Remondo y el Cabildo de la Catedral para el reparto de las dos mesas, arzobispal y capitular, y para eso pues mandaron a 2 canónigos a Toledo para copiar todos los privilegios que hasta ese momento se tenía la Iglesia de Toledo, porque Alfonso X en 1256 le había dado a la de Sevilla los mismos privilegios de la de Toledo. Y esos documentos, llegan a Sevilla y se copian en estos libros tumbos, que son unos, en realidad diplomáticamente, pues son cartularios, porque se copian los documentos íntegros, y el tumbo A está datado en el siglo XIII. A finales del 13. Después de la sección de fábrica les he traído el más antiguo, que es el libro de los clavos, del momento en el que arranca la obra nueva de catedral, porque la organización administrativa del Cabildo empieza a finales del siglo XIV, pero la obra de verdad empieza en torno a 1433. Y aquí ven el libro de los clavos, que es muy significativo, porque es el libro en el que empieza a apuntar los clavos, o sea, el coste de los clavos que eran necesarios para hacer un navío para traer la piedra desde el puerto Santa María a Sevilla. Aquí estas cantidades que ven aquí son números en romanos, y al final de cada libro, en los libros de fábrica, que luego esto se va haciendo cada vez más complejo y hay muchas tipologías de libros de fábrica, se van haciendo las sumas de estas cantidades y se van pasando a otros, haciendo una contabilidad que también es una fuente de información riquísima para toda la gente de la Facultad de Económica, que los tenemos allí fijos estudiando todos los precios y el cambio de precio, etcétera, en base a estos libros. Bueno, a ver. De la sección de contaduría, en vez de traerle un ejemplo, pues le he traído una foto. Evidentemente, como decía Nuria ayer, las fotos que están bien son de José Antonio Zambrano, que es del servicio de reprografía. Las que están regulares son mías hechas con el móvil. Pero bueno, para que vean pues los libros colorados y los libros mayores de contaduría del Cabildo, en el que se apunta absolutamente todo, desde la contaduría de mayor se lleva el control tanto de la fábrica como de la mesa y está registrado en estos libros, ¿vale? Estos son fuentes de información fundamental para todo el que quiera hacer algo de historia de la catedral, lo que es la parte artística, pero también de la parte económica y también de la parte de liturgia, porque aquí vienen también todos los pagos de toda la parte litúrgica, de todos los cantos, de toda la parte de música, etcétera, vinculado al Cabildo. Y por último, bueno, ya se ha ido más rápido, la sección materiales especiales, en la que nosotros hemos ido metiendo y clasificando todos los planos, dibujos, grabados, etcétera, y les he traído un simple ejemplo. Ahora mismo son 620 y tantas piezas las que tiene estas materiales especiales, y le he traído la urna de San Fernando, uno de los dibujos del proyecto. Y después, dentro del archivo de la catedral, pues les comentaba que uno de los fondos muy importantes es el Fondo Capilla Real, que lógicamente, al ser una institución que ya no tiene unas funciones como institución como tal, porque los capellanes que existen son miembros del Cabildo, pero lógicamente en la documentación histórica tiene su propio cuadro de clasificación. Cuando nosotros fuimos a sacar la documentación, en ese caso con Nuria Casquete de Prado, en el año 98, a sacar la documentación que estaba en el armario del Archivo de Capilla Real, tenía una clasificación dada en el siglo XVIII, muy útil y que para nosotros ha sido fundamental, pero lógicamente hemos aplicado las normas actuales y hemos clasificado por un cuadro actual. Y bueno, les he traído este como uno de los ejemplos de ese fondo de Capilla Real, que también se fundó porque, bueno, con las distintas teorías. Por ejemplo, Rodríguez de Quesada considera que Fernando III llegó a la mezquita catedral y todo en ella lo convirtió en Capilla Real, y hay distintas teorías que dicen que se dividió en dos partes, etcétera. Bueno, eso no vamos a entrar en ese detalle porque hay muchísimo escrito y muchísimo por hablar. Pero esto es simplemente pues la decoración de un manuscrito de Rodríguez de Quesada con la fundación de la Capilla Real de 1775, la decoración que tiene, que es curiosa porque, claro, tal y como está orientada la giralda de la catedral, la giralda, por supuesto, con el giraldillo que se subió en 1566, ¿vale? Pero aquí Fernando III está en la zona que podía ser
la zona del Prado San Sebastián, hacia Tabladilla, antigua Tabladilla, porque está en el asedio a la ciudad en el momento en el que se le apareció la Virgen de los Reyes, ¿vale? Bien, quiero hacer un poquito rápido porque se nos echa el tiempo encima, pero comentar el Archivo General del Arzobispado, que es un archivo importantísimo. Dentro de los archivos de España, yo no quiero decir nada, pero vamos, porque evidentemente Toledo también es muy interesante, pero Toledo tiene mucha documentación en el Histórico Nacional, cosa que nosotros no tenemos, porque Toledo, por distintos procesos, mucha documentación del archivo, tanto de la catedral como de la diócesis, tienes que ir a verla al Histórico Nacional porque está allí. Nosotros de catedral y de arzobispado en el Histórico Nacional tenemos muy poco. Bueno, de catedral en concreto hay una caja. Pero bueno, el Archivo General del Arzobispado de Sevilla hoy día tiene más de 2,5 kilómetros de documentación. Lógicamente está estructurada, como ven, en sus distintos fondos. Unos, por ejemplo, el Fondo Arzobispal sigue con vigencia administrativa, la Universidad de Beneficiados, el Seminario de Sevilla, la Hermandad de San Pedro Advíncula, que está unida con la Universidad de Beneficiados, pero las otras ya no tienen vigencia administrativa, entonces toda la documentación se depositó en determinada fecha. Por ejemplo, la Colegiata del Salvador sabemos que fue en 1871, la Parroquia del Divino Salvador, en el momento en el que la Iglesia del Salvador ha dejado de ser parroquia, pasó en el 2007 al archivo del Arzobispado. La Universidad de Beneficiados también está desde finales del siglo XIX, aunque sigue teniendo vigencia administrativa unida con la Hermandad de San Pedro Advíncula, etcétera. Bueno, tendríamos para ir hablando de cada uno de ellos muchísimo. Lógicamente también lo describimos en la misma base de datos para que sea conjunto. La persona que viene a investigar al archivo solamente tiene que entregar el DNI y un tema de investigación, y una vez hecho eso ya se sienta en el ordenador y empezamos a orientarle según el tema que tenga, qué es lo que más le interesa, y aquí puede hacer unas búsquedas generales para ir centrándose. Este es el cuadro de clasificación del Fondo Arzobispal, que, como es lógico, pues empieza también con esos medios de información que para nosotros son fundamentales, porque lo que, como les comentaba, pues todo el trabajo hecho por los archiveros del Arzobispado desde, en este caso, desde el siglo XVI. Porque la documentación, que eso es una cosa que antes he pasado, la documentación del Arzobispado, lo que es toda la documentación episcopal, durante la Baja Edad Media se conserva en el fondo capitular, porque realmente el gobierno de la diócesis, en esa fecha en la que todavía no era obligatoria la residencia de los obispos, dependía en gran parte y la llevaba el cabildo de la catedral. Ya a partir del Concilio de Trento y a partir de las determinaciones incluso del cardenal Manrique con el tema de la organización de los archivos, ya empieza a tener un fondo independiente el archivo del Arzobispado, y empieza a generarse documentación con unas secciones y series que son el resultado de las funciones que desempeña el obispo. Aquí veis como vicario, como el gobierno de su diócesis, como provisor en justicia y como administrador. Hay una cosa importante, y es que hasta el Código de Derecho Canónico de 1918, bueno, 1917, que se publica luego el año siguiente, el vicario general y el provisor tenían las funciones unidas. Eran la misma persona, el vicario general y el provisor, de tal manera que la documentación era conjunta. Sin embargo, como a partir del Código de Derecho Canónico se separa y también se hace una clasificación nueva de la documentación que abarca desde 1918 hasta 1982, que surge que se hace el otro Código de Derecho Canónico, esa documentación tiene una clasificación diferente. Y ahí ya el vicario tiene una funcionalidad y es una persona distinta al provisor. Y hoy día, pues lógicamente, a partir del Código de Derecho Canónico y en la actualidad, pues tiene el provisor vicario, tiene otro nombre como vicario de justicia. Vicario de justicia. No me acuerdo ahora mismo cómo es. Bueno, ¿qué ocurre? Pues nosotros, medios de información, tiene tal riqueza de índices de expedientes matrimoniales hechos en su gran mayoría a partir del siglo XVIII, a partir de esa constitución de máxima vigencia, esos índices son tan interesantes y eran tan consultados en la sala que ya hace 20 años se microfilmaron y se fotocopiaron y se pasaron a papel, porque el papel de uso se estaba gastando. Eso hace 20 años. Si lo hubiéramos dejado, ya lo tendríamos gastado, porque ya eso es, o sea, es continua consulta. Lógicamente, pues
todos los medios de información pues son índices de expedientes de matrimonio, tanto apostólicos como ordinarios, los registros de la vicaría y notaría desde 1922, que digamos que se acogen a la normativa del Código de Derecho Canónico del 17, registro de títulos y asuntos despachados, los índices de capellanía, etcétera. Toda esta documentación, cuando un investigador viene, aunque son índices hechos en el siglo XVIII, muchos de ellos luego han ido avanzando en fecha, pero nosotros partimos de eso y les damos estos índices a los investigadores para que puedan acceder a los documentos. Luego la sección de vicaría, vamos a ir viéndolo poco a poco. Aquí tiene un ejemplo de índice de expedientes matrimoniales ordinarios, porque están organizados por la letra del nombre propio del contrayente y luego por años, y dentro de eso ya, por ejemplo, aquí está 1652, todos estos son de la letra M. Y ahora dentro de la M, ya en el margen de la izquierda te indica dónde se casaron, pues en la Santa Iglesia, que es el Sagrario, en la Colegial, en la Magdalena, en San Vicente, en Feria, etcétera. Esto es de continuo uso. Todo el mundo está siempre consultando esto para, sobre todo, las personas que hacen estudios de genealogía, pero no solo esos, también todo lo que hacen historia del arte, o todo lo que quiere ver una dotación de una capellanía, etcétera, pues recurre a los expedientes para tratar de dar con datos genealógicos. Y luego los matrimonios apostólicos tienen la diferencia que están organizados por localidad, por un lado está Sevilla y por otro pueblos, y luego ya por años, por orden cronológico. Y el tema es que cuando se crearon los obispados de Huelva y de Jerez, se mandaron toda la documentación, porque así lo determinaba la bula de elección, se mandó la documentación que en la parte de fuera indicaba que era de un pueblo de Huelva o de Jerez. Entonces, como los apostólicos están organizados por pueblos, esos sí están, todos los expedientes de matrimonio apostólicos hasta finales del siglo XIX están en Huelva y en Jerez. Todos los que son posteriores al siglo XIX no estaban descritos y se quedaron aquí, y los estamos describiendo nosotras ahora, porque se habían quedado y lógicamente al no estar descritos pues era imposible mandar cosas sin describir. Luego, de la sección de gobierno, de la sección de gobierno lo fundamental son asuntos despachados, que es una serie continua desde finales del siglo XVI hasta 1982, y José Leonardo se ríe porque él se la ha barrido bien en el siglo XX y la conoce bien. Y bueno, pues tiene todas las determinaciones de gobierno de la diócesis por poblaciones, por Sevilla, etcétera. Eso en asuntos despachados. Pero luego hay otras series como fundamental, las visitas pastorales, que las ha trabajado mucho Manolo Martín Riego y que, bueno, si algunos han sido alumnos tuyos las conocerán bien. Las partes que tiene la visita pastoral se recogen en la documentación y se ve claramente, y eso es una fuente de información fundamental para todas las personas que tratan de investigar cosas de cualquier pueblo del antiguo reino de Sevilla. Porque eso, evidentemente, muchos de ellos son libros que están cosidos y no se mandaron las visitas pastorales de los pueblos de Huelva ni de Jerez, con lo cual están aquí. Estos, sin embargo, pues los he sacado porque es documentos de dos series dentro de la sección de gobierno, que son las de órdenes religiosas masculinas y femeninas. Aquí en concreto, esta del convento de San Francisco del Monte, un inventario del archivo y de la librería, ¿ven? Y este otro que para mí es muy importante porque es de un convento de monjas en el que se ve la escritura de las monjas en ese momento, que para la escritura femenina del siglo XVII es una fuente de información muy importante. Luego, a ver. ¿Que le doy dos? Bueno, de esa misma de órdenes religiosas masculinas, pues tenemos planos, por ejemplo, de conventos desamortizados, que también ha sido investigado por muchas personas y han hecho publicaciones, o algo tan interesante como los padrones. Padrones que los padrones civiles empiezan con posterioridad, pero padrones eclesiásticos en muchas iglesias hay desde el siglo XVI, XVII. Nosotros, por ejemplo, en el fondo capitular hay padrones de pegujaleros, o sea, de las personas que trabajaban en el campo según los territorios, y esos hay desde el siglo XVI. Este, por ejemplo, ya es del XVIII con un padrón del puerto de Santa María, y que va por calles indicando con un número corrido de portales, pero las personas que van viviendo en cada una de las casas. Ya le doy una. Luego, como les comentaba, hay otros fondos.
He sacado un ejemplo del Fondo Parroquial El Salvador para que vean cómo lo tenemos descrito en la base de datos, según las normas de descripción archivística, según la ISAP, con los niveles lógicos y los niveles físicos, que ya vamos entrando aquí en cada uno de los libros, con sus fechas extremas, ¿vale? Este es el cuadro de clasificación de la Parroquia del Salvador de Sevilla, de lo que hemos hablado. Nosotras formamos parte de los grupos de trabajo de la Iglesia, y entonces en esos grupos de trabajo de la Asociación de Archiveros de la Iglesia tenemos uno en concreto para los cuadros de clasificación, en un intento de normalizar todos los cuadros, para que todos los cuadros de clasificación capitulares sean iguales, los arzobispales sean iguales, los de obispos o los diocesanos, los parroquiales. Es complicado, los parroquiales son los más sencillos, la verdad, porque tienen una estructura muy similar en todos casos. Los capitulares y los diocesanos son más complejos porque en función de las características de cada una, pues tienen una documentación o tienen otra. Pero este es el cuadro de clasificación, digamos, marco, que nosotros cuando nos viene alguien de algún pueblo a comentarnos que quiere organizar su parroquia, pues les comentamos este cuadro de clasificación porque es el que que consideramos más completo. En el caso, por ejemplo, de la Parroquia del Salvador, hay aquí una sección cuarta que es Casa Cuna, que eso es propia solo de la Parroquia del Salvador, porque en otros archivos no existe la Casa Cuna, en otros archivos parroquiales. Lógicamente, esto, como saben, Sevilla es de las pocas diócesis españolas que no tiene reunidos los archivos parroquiales. En todo el resto de diócesis, incluso andaluza, los archivos están reunidos, los parroquiales, y se hacen unos cuadros homogéneos, por lo menos para cada una de las diócesis. Y por último, pues termino con el que me preguntaban ayer, que es un documento que lo describí en marzo de este año, del 2022. Es este año no, del pasado. Es una litera curial de Gregorio IX, del año 1227. Estaba conservado en una caja de la Universidad de Beneficiados, sin lógica, o sea, no tiene nada que ver con el resto que había en la caja, y además en la descripción que existía de esa caja no se indicaba que hubiera un documento de 1227, porque en el documento, lógicamente tú lo lees y lo que indica solamente el Papa Gregorio. Como Papa Gregorio, en el artículo que he publicado, pues voy comentando un poco cómo llegué a datarlo en este año. Como Papa Gregorio podría ser Gregorio IX, lo más lógico podría ser Gregorio X, puesto que ya es una fecha más avanzada, de 1275, pero cuando ya ves el contexto y ves de lo que trata y vas analizando en sí, pues el documento es de Gregorio IX. Ya consulté bularios de Gregorio IX y encontré documentación con el mismo contenido, pero con fechas y lugar de emisión diferentes. Y este documento es muy curioso porque es una litera curial, es un documento emitido por la curia de Gregorio IX, en el que recomienda a todas las curias eclesiásticas que acojan con benevolencia y que apoyen el establecimiento de la orden de predicadores en sus sedes. Eso en 1227 pues es muy llamativo porque es muy cercano al nacimiento, digamos, de la orden de predicadores. Todavía Santo Domingo de Guzmán no había sido canonizado, pero bueno, ya en el artículo a mí me ha resultado muy interesante. Por un lado me resultó muy llamativo la identificación y el existir este documento aquí, y por otro la investigación que ella ha ido haciendo sobre el documento, porque evidentemente pues Gregorio IX tenía gran amistad con Santo Domingo de Guzmán, y en el momento en el que se está emitiendo este documento, la tendencia de la Iglesia era hacia las órdenes monásticas que estaban surgiendo de los dominicos o de los franciscanos, y es lógico que se esté apoyando ese establecimiento de esta. ¿Qué tiene de llamativo? Bueno, pues, ¿por qué está aquí? Bueno, pues el documento en sí, yo me lo empecé a plantear porque me empezaron a salir otros documentos del convento de San Pablo, y me empezaron a salir copias de documentos del Alfonso X y de Sancho IV, de Fernando IV, a la orden de predicadores y en concreto al convento de San Pablo. Entonces pensé en hacer un barrido de todos los que yo tenía noticia
que estaban relacionados con predicadores. Y yo lo tenía relacionado con predicadores porque ya lo había visto, pero no con la fecha ni nada. Y al ir viendo, pues me di cuenta que, lógicamente, el convento de San Pablo se establece los dominicos en el convento de San Pablo en torno también a la fecha en la que llega Fernando III a Sevilla. Se supone que los dominicos, y se ha investigado eso y está muy trabajado, llegaron con las propias tropas de Fernando III y tiene la peculiaridad que se mantuvo este documento en el convento de San Pablo, que lógicamente yo creo que vino con los primeros dominicos para tener una forma de justificar su establecimiento en Sevilla, y ha permanecido en el archivo de los dominicos al menos hasta principios del siglo XIX, al convento de San Pablo. Y luego pasó a la Universidad de Beneficiados. Si conocemos también un poco la historia de la iglesia de la Magdalena, cuando ya entran los franceses, cuando la trasladan al otro edificio, cuando luego empiezan todos los conflictos con los dominicos de San Pablo, a los que habían desamortizado y habían echado del convento, y los vuelven a trasladar a su convento, pero ya estaba allí la parroquia de la Magdalena establecida. Pues todas esas fases te lleva a pensar que quizá en un momento en el que ya se suprimen completamente la orden dominica y se desamortiza completamente el convento de San Pablo, pues quizá algún miembro dominico le diera ese documento, vamos a decir, que con el concepto de patrimonio diferente, pues le dio el documento a algún miembro de la Universidad de Beneficiados, de un cura párroco que estuviera allí, y él pues lo llevó a la Universidad de Beneficiados. Esa es, yo pienso, que la situación más lógica. Otra opción, que la propia se quedara en ese archivo de los dominicos y alguien de la Universidad de Beneficiados, que eran curas propios de la Magdalena, pues se diera cuenta de la importancia del documento y se lo llevara antes de que pasara a donde se reunieron todos los archivos de los conventos desamortizados, que era en la zona de atrás del propio convento de San Pablo, donde hoy día está el Hotel Colón. Ahí en ese Hotel Colón hubo un incendio a principios del siglo XX y la gran mayoría de los documentos de los conventos desamortizados de Sevilla se perdió, y sin embargo existe en la Universidad de Beneficiados, con lo cual se tuvo que sacar con anterioridad a esa fecha, se tuvo que sacar del convento. El destinatario son las curias eclesiásticas de todas las diócesis de aquí. No, pero no las de Sevilla, de España. ¿Sabes? Es que en 1227. Entonces, a todos, claro, está dirigido a todas las curias eclesiásticas para que acojan a los dominicos en su tierra. Ya puede ser en León, en Zamora, ¿vale?, que se establecen con mucha fuerza. Y claro, ese documento, una vez que ya están bajando los dominicos que se sabe además que los dominicos llegaron hasta el norte de África, cuando van bajando las tropas castellanas y ya se establece la sede episcopal, nuevamente la restablece aquí Fernando III, pues posiblemente alguno de los dominicos lo traería consigo, o lo hizo que lo trajera para poder establecer el convento de San Pablo con más fuerza, ¿vale? Los conventos. Al Archivo Histórico Nacional. Pero queda una caja. Es que sí, porque o sea, queda muy poco. Sí, de los conventos desamortizados lo que hay está en el Histórico Nacional, porque de todos los conventos desamortizados de España, ¿vale? Y de los cabildos y de lo que se desamortizó en un momento, porque es que, claro, los procesos amortizadores son complejos. Se desamortizan unas cosas, luego se les revierten los bienes, luego se vuelven a quitar, luego se determina que lo que se dedica al culto se le devuelve. Entonces, ese trae y lleva es complejo. Pero todo lo que son los conventos desamortizados, tú te coges, entras en Pares, que es la base de datos de los archivos españoles, y pide convento desamortizado de cualquier diócesis y verás que es completísima la documentación, es muy completa, porque llegó al Archivo Histórico Nacional, no al Archivo Histórico Nacional, llegó a las delegaciones de Hacienda de su fecha, y cuando luego ya se creó el Histórico Nacional pasaron allí. Pero en Sevilla no, porque se mandaron a las delegaciones de Hacienda, que estaban en el antiguo el Hotel Colón, y de allí, al quemarse, pues no quedó prácticamente nada.
Por eso es mucho más difícil encontrar documentación. En el archivo del arzobispado hay, no del propio archivo de cada convento, sino lo generado en la gestión entre ese convento y el arzobispo a lo largo de los siglos. Y por eso está esa serie con las órdenes religiosas masculinas, ¿vale? Pero ese es el problema de todos los procesos desamortizadores y de los olvidos de la documentación, el no valorarla. Si todos los documentos se dejaron en las antiguas delegaciones y no se le dio valor, pues ahí fue perdiendo. La cantidad de conventos. Pero ahí se perdió. Es como lo mismo que ocurre en otra fase con otros incendios intencionados, todos los archivos parroquiales que se pierden en la época de República o Guerra Civil, pues se pierden. A nosotros nos dicen, nos llaman, ya vale, ¿y ahora entonces qué hago si no encuentro la partida de bautismo de mi bisabuelo? Digo, pues ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada, nosotros desde luego no podemos hacer nada. Si lo queman, está quemado. A partir de 1918 el Código de Derecho Canónico establece que se hagan unas copias de los extractos de partida, y eso existen. De hecho, por ejemplo, la parroquia de San Gil la queman en el 36 y nosotros en el archivo diocesano tenemos los extractos de partida desde 1918 al 36, que se copiaron y están en la parroquia de San Gil. Entonces, pero otra cosa... Bueno, por mi parte, agradeceros... Y si queréis preguntar alguna cosa más. Isabel, dime. Felicitaciones por tu exposición. Gracias. Una línea de investigación mía es la de seguir las distintas denominaciones que ha tenido la institución de estudios superiores. Brevemente, en el año 1203, el Papa Inocencio III, en una decretal, se dirige a los estudiantes de París, por lo genéricamente, con el sustantivo universitas. Inocencio III corresponde a aquel núcleo inicial de pontífices, a los cuales en derecho llamamos los pontífices juristas, italianos cuyas familias los enviaron primero a estudiar derecho a Bolonia y después teología a París. Me ha causado un gran impacto este documento pontificio de Gregorio IX, y ya te molestaré para efectos de copia porque me da pie para un artículo. En 1254, Alfonso X el Sabio dirige la que llamamos la Carta Magna de la Universidad de Salamanca y la califica por primera vez. Esto es muy interesante. Habla de a la Universidad del Estudio. ¿Por qué me ha causado impacto este documento? Precisamente porque Alfonso X el Sabio indudablemente conocía este privilegio dado por Gregorio IX. Sí, posiblemente. Naturalmente, el tema es complejo porque una de mis conclusiones es la siguiente. Desde la Universidad de Primera Decadencia hasta la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile, el origen de las universidades hispánicas era por la concurrencia entre la potestad pontificia y la potestad real o imperial con Carlos V. Si una crea, la otra confirma. Y entonces el documento tuvo que haber llegado naturalmente a la Santa Sede, porque allí lo vertieron al latín. Universitas Studii. Impresionante otra de mis conclusiones. En 1524, Carlos V da una real cédula a propósito del obispo de Salamanca por un conflicto con la universidad.
Y ahí aparece en castellano la Universidad de los Estudios, posteriormente llamado al latín Universitas Studiorum, denominación que recoge el Código de Derecho Canónico de 1917 sí, y el posterior de 1983. Y una de mis conclusiones, que lo digo de esta forma: solo la noble y culta nación italiana marcha al paso de la Iglesia en este tema, porque oficialmente las universidades públicas italianas, como lo sabéis, es Università degli Studi, Università degli Studi di Bologna, di Torino, di Nápoles. Con lo cual quede claro que las denominaciones de nuestra institución de estudios superiores fue un tema entre la potestad política y la potestad imperial de los Hohenstaufen y de los Habsburgo. E igualmente en Sevilla, en mi monografía, hago relación de las diferentes universidades en Sevilla, claro, pero me faltaba esta, la Universidad de Beneficio, siempre y cuando en el documento aparezca expresamente el término universidad. Claro, lo que pasa que en la Universidad de Beneficiados se crea en 1271 por Alfonso X, pero el documento original no se conserva una copia ya en un documento de Fernando IV. Pero como universidad con el término no aparece. Lo único que ocurre es que tampoco aparece, por ejemplo, en el que hablamos antes, el privilegio de los estudios generales, de latín y árabe, se dice estudios generales. Y a usted lo que también le puede interesar es el documento de Gregorio X, de 1275, cuando en Becauri, cuando se entrevista con Alfonso X, y él da la bula por la que se reconoce toda la organización que había dado a la diócesis don Remondo. Don Remondo lo había hecho en 1261, pero en 1275 la está aprobando Gregorio X y le está además aprobando los estatutos, con lo cual es muy llamativo y toda la organización que aparece en esa bula. Ya me quedo tranquilo entonces con este documento, si es sí. Y hago relación, por ejemplo, hago referencia a la Universidad de los Mareantes. Con el Nuevo Mundo, la profesión marinera, y entonces, ¿dónde se estableció la Universidad de Mareantes? En Sevilla. ¿Dónde? Exacto. Muchísimas gracias, María Isabel. Me quedo ya tranquilo entonces. Muy bien. Pues nada. Va para terminar el